Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. Hoy día estamos a 23 de marzo del año 2017 y hoy día se conmemora, partimos con la conmemoración de la batalla de Calama o batalla de Topater, el primer enfrentamiento bélico de la Guerra del Pacífico, que es una de las gestas que consolidan, ¿no es cierto?, la identidad nacional chilena para que empiece su larga evolución hacia lo que hoy en día entendemos por chilenidad, aunque eso haya tenido, ¿no es cierto?, una divergencia importante por las zonas geográficas y por distintos otros factores. En algún momento existió lo que se llama la identidad chilena, no que la considere algo bueno ni algo malo en sí, pero existe. Eso es la identidad chilena, algo que se gesta entre las guerras de Arauco y la guerra del Pacífico, como gesto unificador, ¿no es cierto?, de las voluntades nacionales que luego se vuelven a diversificar, pero ya con un cuello de botella que fue esta guerra. Voy a revisar un poco los titulares, primero con la página amiga Corrupción Chile, que resalta algunas cositas pequeñas, ¿no es cierto? Lo primero que encontramos con el newsfeed de Corrupción Chile es que resalta este video que les hablaba yo de Nico Catalán, que es un canal de YouTube amigo, donde expone, ¿no es cierto?, la ineptitud de la señorita Beatriz Sánchez, la incapacidad que tiene ella en temas matemáticos, y no puede hacer una multiplicación simple, es incapaz completamente de hacerla. Otra cosa que vemos, eso ya lo habíamos hablado, es el tema de los inspectores municipales. Pasándolo rápidamente, se encuentra este video viral donde el inspector municipal está viendo una situación grave y dice que no puede actuar de oficio, que los que actúan de oficio son los carabineros y que él tiene que quedarse ahí mirando nomás, lo cual nos muestra cómo en el fondo falta, como decía yo en alguno de mis videos, independencia por parte de los organismos municipales para actuar, y también falta, ¿no es cierto?, por lo tanto, una representatividad directa de los organismos municipales, no solamente elegir un alcalde y un consejo de concejales, sino un consejo municipal, sino además tener una participación activa por parte de los habitantes de la comuna en la toma de decisiones que nos permita, ¿no es cierto?, también poder considerar la posibilidad de darle más poder a los inspectores o a los guardias municipales, que pasen a ser como alguna especie de policía descentralizada, lo que nos puede generar una importante posibilidad de que los poderes que controlan la violencia y el crimen estén más cerca de la ciudadanía, estén en una relación más directa. Hoy en día eso no sucede y la gente está un poco enojada porque sucedía este problema, así que este funcionario estaba atrapado, no podía funcionar, no podía actuar de oficio, lo cual es lamentable. Seguimos con, bueno, lo resaltamos ayer, lo resalta hoy día Corrupción Chile. Luxich sorprendió con fotos usando el metro de Santiago. Parte de la agenda de Luxich para llevarse bien con la gente es convertirse en un personaje de farándula. Luego nos muestra aquí, vamos a abrir la noticia, qué vergüenza, mega fail ortográfico de Jacqueline Valdeserbergue, que tuiteros no le perdonaron. Veamos qué dice. Porque normalmente se habla de que Corrupción Chile solamente ataca a la izquierda, y aquí tenemos una clara ataque o clara burla a lo que es la UDI. Veamos esta noticia. Es de El Periscopio. Mucha publicidad en El Periscopio. A ver, ¿qué es lo que dijo Van Rieselberg? Ya, bueno. Usó C para consenso. No creo que sea grave el error ortográfico para que le den mucha vuelta. Era El Periscopio, pues publicado por Corrupción Chile. Vamos a seguir con las noticias más mamertitas. Vamos con El Ciudadano. ¿Qué es lo que resalta El Ciudadano hoy día? Tras votación de la ley de identidad de género en comisión, Móvil acusa se pretenden cercenar los derechos de los niños y niñas jóvenes trans. Es grave lo que está sucediendo hoy en día en Chile, porque si bien es cierto que algunas personas y todas las personas que deseen tienen el derecho de transformarse y vestirse y tomar hormonas y ponerse teta y
o sacarse el pene o la cosa que deseen hacer con su vida, con su cuerpo, es problema de cada uno. El móvil pretende hacer que las personas tomen una decisión así a una edad en la que no están capacitadas para tomar ese tipo de decisiones de por vida. Convengamos que tenemos una edad para tomar ciertas decisiones importantes que afectarían nuestra vida de forma indefinida. Por ejemplo, hacerse un tatuaje. No es correcto que una persona de menos de 18 años tenga la posibilidad de hacerse un tatuaje, porque eso va a afectar toda su vida. O al menos no en un lugar visible cuando se encuentra uno vestido. No deberían tener la opción, por ejemplo, de casarse, de tener relaciones con mayores de edad. No deberían tener derecho a manejar, a beber alcohol, consumir drogas, porque consideramos que todavía no son individuos totalmente formados para la vida adulta y por lo tanto no tienen ese tipo de derechos. Pero según Móvil, este tipo de personas, los niños de edades pequeñas, 5, 6, 7 años, tienen derecho a cortarse el pene, a ponerse pecho, a tomar hormonas femeninas y a someterse a una serie de tratamientos para cambiar su sexo. Y este es un cambio de por vida que no debería ser tomado por niños. O sea, convengamos que no. Y además lo quieren impulsar desde los colegios, desde las escuelas, lo cual es aún más perverso porque la educación pública en el fondo termina clientelizando a los niños desde muy pequeños. En la educación pública lo que se hace básicamente es adoctrinar a los niños en una forma específica de vida que es la que el gobierno le acomoda, y en este momento al parecer el Estado está muy cómodo con la homosexualidad y el mundo trans. Las personas deben convertirse o volverse o ser homosexuales de acuerdo a lo que les dicta su conciencia y de acuerdo a lo que les dicta su voluntad propia, su voz interna, por decirlo de alguna manera, de qué es lo que son, y no de acuerdo a lo que el gobierno les adoctrina desde la educación. El ciudadano destaca: 16 niños resultaron intoxicados en Puchuncaví por paso de nube tóxica. Veamos aquello. Claro que sí, 16 niños del jardín infantil Isla Cuna, Caballito de Mar, el complejo educacional Sargento Aldea, en Puchuncaví, la Quita, resultaron intoxicados este miércoles 22 de marzo debido a la presencia de una nube tóxica. Vale, vamos a ver que la nube tóxica es culpa del neoliberalismo y de los empresarios malvados y del capitalismo perverso, pero resulta que, como decía ayer, los derechos de propiedad, siendo de dos dimensiones, no permiten que las personas hagan respetar sus derechos sobre su aire o sobre su subsuelo. Es decir, que la expropiación socialista del Estado sobre las propiedades más básicas de las personas, que son su aire y su tierra, hace posible que los amigos del Estado, que normalmente son empresarios corruptos o corruptibles, tengan las posibilidades de arruinarle la vida a la gente, intoxicar niños, por ejemplo. Pero nadie parece apuntar este problema desde donde es. Y todos pretenden sacar rédito político atacando al sistema económico capitalista, que no tiene nada que decir al respecto porque no hay derechos de propiedad involucrados. El aire está expropiado por el Estado y se considera por propiedad pública, así que si el aire está sucio no podemos culpar a la propiedad privada porque no es propiedad privada, sino que deberíamos culpar al gobierno que es quien lo ha expropiado, que es quien lo ha robado a las personas. Rápidamente me voy a gamba.cl, que es el otro diario mamertísimo. Vagos de la FACH celebraron sus 87 años. La única vez que trabajaron fue cuando bombardearon la moneda. O sea, vale, la FACH existe hace 87 años y la gente que trabaja en la Fuerza Aérea de Chile tiene todo el derecho del mundo a celebrar que la institución en la que trabajan haya cumplido un aniversario más. No entiendo la diversidad respecto a eso. Consideremos que las carreras en las Fuerzas Armadas duran en promedio 20 años, por lo que las personas que realizaron este tipo de actos ya se encuentran todas retiradas o fallecidas. Denuncian, hacen mierda a Ricardo Lagos por decirle al Frente Amplio el aniversario es la derecha. O sea, claro, es que para estos weones extremistas Lagos es derecha, pero en realidad en Chile no existe la derecha. Sigamos viendo aquí qué otro tipo de cosas nos resalta. Dice: UDI criticó a Cuba por negar la entrada a Mariana Elwin, pidió prohibir la entrada a Baltasar Garzón. Baltasar Garzón es una persona que ha estado presa por corrupción, es una persona grave, pero yo creo que no, que se debería dejar entrar a Baltasar Garzón y presentar toda su mierda de ser humano en este país.
un juez del Partido Socialista que estuvo involucrado en casos graves de corrupción, entre otros, y que se ha dedicado a hacer show porque logró enjuiciar a Pinochet en Londres, pero más que eso no ha hecho nada útil con su vida, y eso tampoco fue tan útil porque Pinochet se le salió libre. O sea, su juicio, su capacidad de juez de derechos humanos está bastante en entredicho. Sigamos con más de Gamba. Prófugo, igual que su hijo Piñera está desaparecido, no existirá la comisión Bancard. No he estudiado el tema Bancard propiamente tal, pero creo que es un caso bien antiguo que están sacando porque le tienen pánico a Piñera. O sea, hoy día veíamos como Pablo Schwartz, el actor, decía: voten por cualquier cosa que no sea Piñera, aunque sea un mojón, etcétera. Hay un pánico generalizado porque Piñera muy probablemente va a ser nuestro próximo presidente, que no es algo que me guste a mí porque no quiero que me vuelvan a subir los impuestos, y Piñera ya lo hizo, pero igual podría ser interesante, así como fue interesante con Trump, que tampoco era de todo mi gusto, poder ver, ¿no es cierto?, la pena y la lástima y la desgracia en los ojos y en los rostros de la extrema izquierda. Sigamos observando lo que nos muestra Gamba. Gamba dice: denuncian trampa de PPD por refichar militantes, lo hacían como proyecto deportivo. ¿Viste? Lo de refichaje militantes sigue ardiendo culos porque los partidos políticos no han sido capaces de ser coherentes con lo que no son coherentes con lo que firmaron. O sea, hicieron una ley que se supone que tenían que hacer un refichaje de todos sus militantes, y resulta que ahora están tratando de saltársela por todos los medios porque parece que la gente no quiere militar en sus partidos. ¿Qué más dice Piñera? Bueno, las 12 mentiras que dijo Piñera durante su proclamación a candidato a presidente. Veamos qué dice Gamba.cl, que son las mentiras de Piñera, ¿sí? Esto se los leo yo para que ustedes no tengan que abrir estos diarios y así no les den plata a estos hueones, ¿eh? Porque estos ganan por AdSense igual que Corrupción Chile, pero Corrupción Chile sí, ábranlo porque genera ingresos, pero Gamba no lo abran, yo se los leo. Ay, que desordenado, el artículo está demasiado desordenado, no lo voy a leer porque Gamba tiene que ordenarlo. Si va a puntualizar 12 cosas, debería ponerla una al lado de la otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Salen muy en un desorden horrible las 12 supuestas mentiras. Probablemente lo son, porque Piñera no es una persona que sea un gran virtuoso de la verdad y de la transparencia, pero bueno, video en programación de Piñera, la ultraderecha gritó viva Chile y Pinochet, y eso lo tratamos ayer. La gente pinochetista va a seguir existiendo, no hay caso con eso. Pinochet es una figura de la derecha mundial y no va a dejar de serlo porque a Gamba le moleste. Legislando con pañales, Andrés Saldívar asumió la presidencia del Senado a los 81 años. Eso de burlarse de que una persona tenga mucha edad es bien feo, ¿no es cierto? Decir que porque tiene 81 años usa pañales, se está burlando de todos los ancianos. Yo creo que es ofensivo y muy grosero para la gente anciana de este país, que es mucha y que sigue aumentando. Bueno, creo que no hay nada más destacable en Gamba. Ah, sí, el amplio historial de explotación laboral y prácticas antisindicales de Fruna. Fruna es la mejor empresa de Chile. Es una empresa que satisface a sus consumidores a tal punto que crece y crece sin parar, que ha logrado sortear todos los efectos inflacionarios de las políticas asquerosas de los gobiernos de izquierda sin subir los precios o subiéndolos mucho menos que todo el resto de la industria nacional e internacional. Es una empresa que ha logrado satisfacer las necesidades de la gente. Y claramente eso se condice con una empresa que también no puede darle grandes facilidades o regalías a sus trabajadores, porque es una empresa que está 100% al servicio de los que le compran. Es decir, funciona en pos de sus clientes, no en pos de sus trabajadores. Y está bien, es una propuesta del capitalismo y sus trabajadores, nadie los obliga a trabajar ahí. Si hay mejores lugares para trabajar, ¿por qué no están trabajando en esos mejores lugares? Probablemente porque el gobierno destruyó el empleo y ha destruido la inversión utilizando impuestos altos y inestabilidad jurídica. Así que la culpa no es de Fruna, la culpa es del gobierno. Sigo diario, La Cuarta. Tengo La Cuarta, tengo la Navila Rifo. Tuvimos el caso de la Navila Rifo. Hoy día fue importante el caso de la Navila Rifo porque está en este momento la situación
determinándose. Este es un caso de violencia extremo, grave, grotesco, horripilante. Y la verdad es que hay que crear más civilidad, más civilización. Y para crear más civilización tenemos que generar una cultura que se oponga a la violencia, a todas las formas de violencia. Y para oponerse a todas las formas de violencia tenemos que dejar de invisibilizar otras violencias. Si nos concentramos solamente en la violencia que reciben las mujeres por parte de los hombres, estamos concentrándonos en una mínima parte de las violencias que se realizan en la existencia en la sociedad chilena actual. Y la violencia más generalizada y más sistemática, por ejemplo, son los impuestos. Construir una sociedad sin violencia es la causa libertaria. Yo creo, soy un convencido, y por eso el capitalismo revolucionario no es libertario, aunque sí está ad hoc o afín al libertarismo, que la sociedad sin violencia no es posible, pero sí es posible tener una sociedad donde aquellos que están en contra de la violencia son los que manejen las palancas de la violencia. Y de esa forma sean capaces de contrarrestar la violencia con violencia retaliativa. En ese sentido, me planteo como una posición pragmática o tal vez realizable dentro del ideal libertario. Pero es importante estar constantemente resaltando la idea de que la sociedad en la que vivimos debe ser una sociedad no violenta, y para que casos como el de Nabila Rifo disminuyan o desaparezcan, y para poder meter preso a cualquier persona que realice violencia. Pero para eso tenemos que también dejar de reírnos cuando un hombre es víctima de la violencia, lo que he sido yo mismo partícipe de que he sido víctima de la violencia por parte de pareja y la policía se ha reído en mi cara de mi situación. Eso es la tercera, resalta el tema de Nabila Rifo, y creo que el diario La Cuarta también. En la portada de La Cuarta dice: arriesgan combos en el hocico. Varios cabros de la Haya, algunos chilenos, al parecer el partido de hoy día, hay partido entre Chile y Argentina, al parecer el partido es allá, sí, el partido es allá, y algunos chilenos viajaron con unas poleras rojas que muestran las dos copas y que dicen bicampeón. Y como les ganamos las dos copas a los argentinos, claro, eso puede resultar en violencia. Yo creo que están provocando, pero en una sociedad civilizada las provocaciones no deberían terminar en violencia. Es un parte de la libertad de expresión y esperemos que los argentinos sean lo suficientemente civilizados como para no agredir a estos jóvenes trolls que fueron a ver a La Roja. Lamentablemente para mí, cuando hay partido de fútbol, yo no puedo trabajar en mi trabajo habitual, que es tocar música en la calle, porque están todos viendo el partido de fútbol y por lo tanto pierdo mucho dinero. Así que recuerden que para que este sistema de comunicación contracultural capitalista funcione, es necesario que se realicen donaciones, tanto al Patreon como a la cuenta root mía, en forma periódica, de tal manera que yo pueda seguir realizando esto sin tener problemas graves de sobrevivencia. Yo no soy una persona que viva con los papás y que tenga nada que hacer. Soy una persona que tiene hijos y que vive solo y paga pensión de alimentos, arriendo, luz, agua, gas, internet, etcétera. Entonces es súper complejo para mí estar sacrificando gran parte de mi vida en realizar este tipo de programas y este tipo de comunicación, ¿no es cierto? De comunicación por el capitalismo que me resta, ¿no es cierto?, de otro tipo de trabajos, y que además me resta a través de que me mediatiza como imagen, y eso hace que cuando yo salgo a realizar mis trabajos de músico, mucha gente que no está de acuerdo con mis posturas no me entregue propinas, y eso disminuye mis ingresos de forma considerable. Insulza, anticipa y propone elección ciudadana para el PS y el PPD. Ya, eso es lo que nos muestra la segunda online. Dice, piden quitar plata de dieta a expresidentes y reducir dinero de viaje. Yo no entiendo por qué, no entiendo por qué los expresidentes tienen que tener un sueldo. No es válido. Los presidentes deben tener un sueldo cuando son presidentes, y de hecho tampoco, y debe ser algo o tal vez muy bajo, un ingreso para que vivan. De hecho, tal vez ni siquiera un sueldo, sino que mientras son presidentes, que se les pague una casa o que vivan en la misma moneda, que se les habilite una pieza en la moneda, que vivan ahí, y que tengan, como lo hace el presidente norteamericano, la Casa Blanca, que vivan ahí y que tengan todo pagado, los viajes, comida, etcétera, pero no que reciban un sueldo. Tal vez lo de recibir un sueldo puede ser algo bastante feo, y después, claro, la dieta de expresidente también es algo, no tiene pies ni cabeza. Así que me parece buena la propuesta. Estoy de acuerdo con ella, y ojalá desaparezca la dieta del expresidente.
En el Mercurio tenemos un tratamiento muy detallista de lo que sucedió en el atentado en Londres, pero en su lista de últimos atentados cometen la falacia o la falta de mostrar, faltan muchos atentados, muestran solamente los más mediáticos, pero por ejemplo en la semana pasada en París hubieron 3 atentados. La semana pasada en París hubieron 3 atentados, uno incluido que degollaron a un niño y a un niño con su papá en un parque, lo degollaron mientras gritaban Allahu Akbar, y otro que un islámico trató de quitarle la pistola a un policía. En Alemania también hubieron intentos de atentado la semana pasada. Esto es una cosa que está siendo constante, es una guerra sin descanso contra Occidente que se está llevando a cabo desde el Islam y del que somos víctimas tanto gente cristiana, judíos como ateos, agnósticos, o cualquier otro tipo de occidental. Es una guerra contra Occidente, es una guerra contra las posibilidades de desenvolvernos como nosotros queramos en nuestra vida. Hoy en día yo veía videos en YouTube de cómo hay guardias sharia en barrios de Londres donde se obliga a las mujeres a usar velo, donde se golpea a homosexuales, donde se agrede constantemente a la gente que no respeta las leyes del Islam, como si la gente, o sea, destruyendo el orden occidental, el common law o el de Estado de Derecho de forma flagrante. O sea, pasean por las calles de Londres agrediendo y intimidando a la gente para que se vuelvan islámicos, para que respeten o vivan según las leyes del Islam. Veamos cuáles son los trending topics ahora en la mañana. El tema de Nabila, que ya lo hablamos. Nabila, el caso de Goyayque, que le sacaron los ojos, etcétera, un caso grotesco de violencia doméstica, que no de género, porque yo siempre he dicho, la violencia de género en realidad no existe. Nadie le pega a una mujer porque es mujer. Sabemos que esta persona le pegó a la mujer por celo o por otros motivos, ¿no es cierto?, relacionados con su relación de pareja. Pero si esta persona, por ejemplo, si hacemos ceteris paribus y lo único que cambiamos del agresor es su condición sexual y lo único que cambiamos del agredido es su sexualidad, y decimos que el agresor sexual es un homosexual y el agredido es un hombre, y son pareja y lo agrede por los mismos motivos, la agresión se habría realizado igual, porque en el fondo el problema no es el género, el problema es cuánta tolerancia tenemos a las frustraciones en nuestras relaciones interpersonales y sobre todo en nuestras relaciones amorosas. Debemos tener un nivel de tolerancia importante, porque las relaciones humanas son complejas, son complicadas, y es algo que deberíamos aprender desde niños. Normalmente nuestros padres, sobre todo en las generaciones actuales, pero mucho también en las antiguas, nos enseñaban a que lo que quiera el niño. Entonces se va gestando en la persona una cosa de capricho, donde los que están alrededor suyo están un poco al servicio suyo. Los papás hoy en día no le dicen que no a los niños, no entran en conflicto con ellos, por lo tanto no están acostumbrados al conflicto con los seres queridos, cuando en realidad lo más importante que uno aprende en las relaciones humanas cuando uno es niño es que hay conflictos, es que mi hermano no está de acuerdo conmigo, yo tengo que respetar eso, y es que mi papá manda y no me va a hacer caso en todo, es que mi mamá también, es que de pronto no me pescan nomás. No soy el centro de la atención y de pronto no hacen lo que yo quiero que hagan, o no me atienden en las cosas que yo quiero que me atiendan, sino que es lo que ellos consideran que son mis necesidades como hijo. Y así entonces uno genera una conciencia de que uno no es el centro del universo, sino que son los demás con los que uno tiene que relacionarse, y que las relaciones son complejas, son difíciles, y que uno tiene que aguantarse un poco la mala onda de pronto de los demás, o que lo traicionen, o las frustraciones y todo eso. Eso se ve completamente minado por la forma actual de criar a los niños, que además es respaldada por el gobierno y por instituciones de todo tipo, en la que nos dicen que a los niños hay que darle el gusto en todo, que los niños tienen que hacer lo que quieran, que comen lo que quieran, que salen a la hora que quieren, hacen lo que quieren, y que uno no puede poner límites ni dar órdenes. Entonces, y además debe cumplir con todos los caprichos del niño. Eso implica entonces crear personas que creen que las relaciones están para satisfacerlos a ellos, y que a su alrededor todos los demás tienen que cumplir con sus caprichos, y eso termina en este tipo de casos. La gente dice que este tipo de casos son el resultado del machismo. Yo creo que no, yo creo que son este tipo de casos son el resultado de unas mentes enfermas que son psicópatas, ¿no es cierto?, pero que además han sido potenciadas por una crianza muy mal orientada desde el punto de vista de que son
llevados a creer desde muy pequeños que el mundo prácticamente les debe algo o está hecho como alrededor de ellos, que todo gira en torno a ellos. Recordarles nuevamente que hay que donar al capitalismo revolucionario usando las cuentas de Banco Estado o el Patreon, que es también una forma muy eficiente porque uno deja a través de la tarjeta de crédito una donación mensual constante y se olvida y todos los meses se deposita. Así también se puede donar a otras iniciativas de la contracultura capitalista, como puede ser Fanáticos de Extrema Izquierda, Corrupción Chile, Zorrón Socialista, etcétera, etcétera. Si quiere saber cómo donar a esas otras iniciativas, si les parece más efectivas o más adecuadas que la mía, pueden comunicarse con ellos a través de sus respectivos inbox. También es correcto que pueden comprar merchandising de capitalismo revolucionario, y que dígase poleras, jockeys, stickers y chapitas, hablando por inbox con la página del movimiento o la página del canal en Facebook, y así nos comunicamos para entregarles este tipo de artículos o enviárselos a regiones previo depósito, ¿no es cierto? Recordarles también que este día miércoles 29 de marzo vamos a estar a las 10 de la mañana en un acto de repudio contra por el caso de los presos políticos que se encuentran en este momento en Cuba, presos por... Espérenme un segundito, que estoy buscando nuevamente, se me olvidan los nombres de estos chicos. Que están en este momento presos por ser parte de Mises Institute Cuba. Están presos desde el 2 de febrero, es decir, que se van a cumplir 2 meses cuando hagamos la manifestación. Los chicos son, les recuerdo los nombres, Ubaldo Herrera Hernández y Manuel Velázquez Vicea. Ellos dos son miembros del Instituto Mises Cuba, participan de las actividades y en una de esas situaciones fueron arrestados por la policía política, por la policía secreta del régimen de los Castro, y llevados a campos de trabajo sin juicio y con cargos falsos de agresión que no se materializaron y de los cuales no existen pruebas. Así que estemos todos atentos para realizar todo tipo de actos de repudio. Compartan, ¿no es cierto?, en su Facebook y en su Twitter y en todos lados. Hablemos de esto sin parar, porque es importante que seamos solidarios con los compañeros que están luchando en una de las dictaduras más abyectas y terribles del planeta. Seguimos tratando los temas del día de hoy. Yo creo que, sería interesante que gane Chile, para que me vaya bien mañana, gane platita en la calle. En este momento tengo algunos comentarios en mis videos de YouTube que vamos a pasar a leer para ver si acaso hay algo indigno de responder en el ratito que nos va quedando, que nos quedan en este momento 5 minutos de podcast. Así que rápidamente pasaré a leer algún que otro comentario. Recuerden, los comentarios ya no los voy a responder en el canal mismo, sino que los voy a estar respondiendo en los podcasts que realice cada vez que pueda, ojalá diariamente. Vamos directamente a eso. Ya, tenemos por ejemplo la señorita Cata Katze, que ya lleva mucho tiempo peleando en el video de la Katy Barriga, porque ella dice que, bueno, ella defiende la idea de meter preso a los hombres que realicen piropos, que le digan a una mujer que es linda. Y ella dice que la palabra feminazi no existe. Yo le quiero decir que sí, que un académico importante de la lengua que trabaja en la Real Academia Española es Arturo Pérez Reverte, y él usa la palabra de forma cotidiana. Que una palabra no esté registrada en la Academia de la Lengua no significa que no exista, significa que todavía no se considera su uso lo suficientemente prolongado y extendido como para ser registrada, pero sí existe como palabra, ya que tiene uso, tiene significado y se utiliza por suficientes personas como para considerarla una significante existente, con un significado preciso. La Fundación para... Dafen me dice, la Fundación para el Progreso hizo una nota donde dice que los verdaderos revolucionarios del siglo XXI son los liberales. No son. Los verdaderos revolucionarios del siglo XXI somos los capitalistas revolucionarios. El liberalismo sí, pero tiene el problema de que no aspira a la revolución. En el fondo es revolucionario como idea, pero no tiene la voluntad revolucionaria de actuar en pos de su propia consecución revolucionaria. Es decir, una mirada histórica que tenga un propósito teleológico hacia la libertad del ser humano. En ese sentido, el capitalismo revolucionario es
la versión revolucionaria del liberalismo, y por lo tanto, claramente, si bien no están del todo equivocados, la Fundación para el Progreso tiene un punto decente ahí. No voy a hacer un análisis del texto porque la verdad es que a mí la Fundación para el Progreso, y muchos lo saben, me da como... terminando ya, recordarles una vez más, donar a mi Patreon, donar a mi cuenta, y si no, comuníquese con las demás páginas de la contracultura capitalista para donarles a ellas, porque es importante financiar esta lucha contra la cultura socialista. Recordarles que el miércoles 29, una vez más les digo, vamos a estar en la Embajada de Cuba, afuera de la Embajada de Cuba, presentando nuestra repudio a la situación de los presos políticos que son del Mises Cuba. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario, y que tengan todos ustedes una excelente tarde.